Buen día, doctora. Hola, Hola, doctora. buen día. ¿Están viendo el Power? Sí, Sí, vemos, doctora. sí. ¿Listo? Listo, Gise. Ok, gracias. Chau, chau. Bueno, si estamos todos, vamos a comenzar otra de las clases de parto. Lo que vimos ayer había sido, le habíamos dicho lo más eutóxico, lo más normal, el 98-99% de los partos, que era la presentación cefálica de vértice, ¿no? ¿Tuvieron tiempo de repasar eso, de masticarlo, como dijimos? Porque a partir de ahora, todo lo que viene ya es distosia, ¿sí? En realidad, la presentación pelviana, algunos lo clasifican como paraeutóxica, porque es no llega a ser distósica como las deflexionadas que ustedes van a ver en otras clases, ¿sí? Y como es la que le sigue en frecuencia a la cefálica de vértice, se clasifica como paraeutóxica. Bueno, entonces, ya teníamos la definición de lo que era presentación, ¿se acuerdan? Y que dijimos que con esa definición, que era el polo fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar el mecanismo de parto, habíamos dicho que con esa definición habían dos opciones, cefálica y podálica. La presentación podálica o pelviana también tiene, que es aquella en la cual el feto ofrece su polo caudal al estrecho superior de la pelvis, tiene dos modalidades. Así como habíamos visto que la presentación cefálica tenía varias modalidades, una de las modalidades que vimos era la de vértice, pero también tenía otras modalidades, como la de Bregma de frente de cara. La presentación pelviana tiene dos modalidades. La pelviana completa, que es aquella en la cual el feto conserva su actitud, ¿se acuerdan? La actitud en flexión de los muslos sobre el abdomen y de la pierna sobre los muslos. Bueno, esa es la pelviana completa. Y la pelviana incompleta, que en algunos libros la van a encontrar como de nalgas pura o presentación de nalgas pura, es aquella en la cual los miembros inferiores están extendidos por delante del tronco. ¿Está? Las variedades son variedades de pie y de rodilla, son variedades o variantes de la pelviana completa. Significa que el feto estaba con una presentación pelviana completa y durante el trabajo de parto extiende los miembros inferiores. ¿Sí? No significa que el feto estuviera de pie dentro del útero, ni de rodillas dentro del útero, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ven ahí la fotito de cómo son las diferentes actitudes en la presentación pelviana? Lo que quiero que miren acá es cómo puede estar la cabeza fetal, ¿sí? Ayer vimos en el trabajo de parto encefálica de vértice que para que pase el polo cefálico a través del canal pelviano, debería estar en flexión. Es más, en algún momento del mecanismo de parto hiperflexionaba, ¿se acuerdan? Y eso tenía que ver con los diámetros que tienen que pasar a través del canal del parto. Entonces, ya sabemos que la cabeza, para que salga, tiene que estar flexionada, ¿sí? En la presentación pelviana,
fíjense cómo puede estar la cabeza. Lo más habitual es que se mantenga en flexión, pero ¿se acuerdan que en el primer tiempo del mecanismo de parto, en la presentación cefálica de vértice, la flexión se aumentaba, había una hiperflexión y eso reducía aún más los diámetros cefálicos? Bueno, en la presentación pelviana no ocurre el choque del occipital con el alerón sacro, entonces no existe esa hiperflexión, ¿sí? Si bien puede estar flexionada, los diámetros que vamos a tener son un poquito mayores porque no llega a la hiperflexión, porque el mecanismo no lo permite. Pero también fíjense cómo puede estar la cabeza, puede estar en actitud indiferente, que es cuando no está sin ni flexión ni deflexión, o puede estar deflexionada, o puede estar rotada. ¿Bien? Esta entonces es una presentación pelviana completa. En cuenta. Imagínense todos los cambios que tiene esta mujer en... ¿Hay un audio ahí? ¿Ustedes escucharon eso también? Sí, doctora. Sí, se escuchó. Sí, Un doctora. audio de Suárez encima era, doctora. ¿Cómo? Un audio de Suárez parece que era encima. Sí, no sé qué. Bueno, esta es la presentación pelviana completa, esta es la presentación pelviana incompleta. Ven los miembros extendidos por delante del tronco. ¿Vamos? Su frecuencia es alta, es la más frecuente después de la presentación de vértice, como les expliqué hoy, por eso la llamamos parautóxica. Una cada 33 partos, o sea, el 3% de los partos. Así que es probable, ustedes esto, ¿para qué nos sirve? Ustedes calculen cuántos partos, cuántos nacimientos hay en el lugar donde están trabajando, y es probable que en cualquier maternidad tengan una alta frecuencia de este tipo de presentación. La etiología de por qué ocurre la presentación pelviana, esto le puede servir para toda la materia. Hay muchas situaciones en obstetricia donde podemos agrupar las causas en maternas, fetales y ovulares. Es una forma más práctica para recordar las causas, porque no es lo mismo que yo recuerde una lista de cosas así al azar, que las agrupe y ordene, y me es más fácil recordar esas causas, ¿sí? Entonces, como causas maternas, la paridad es más frecuente en nulíparas. Recuerden que durante el embarazo, en el segundo trimestre, es habitual, porque, a ver, cuando en los primeros momentos del desarrollo fetal, lo que más crece en el feto es la cabeza, ¿no? Entonces la cabeza ocupa el lugar que tiene más espacio dentro del útero, que es el fondo uterino, ¿sí? O sea, se ubican los fetos cabezones, los fetos del segundo trimestre, que son pura cabeza. La cabeza va a estar ubicada en el fondo uterino, que es donde hay más espacio. Entonces es habitual que en el segundo trimestre la presentación sea pelviana. Pero después que se formó todo y crece, le queda madurar, y esa maduración del sistema nervioso, la última parte del desarrollo y maduración, le confiere al sistema nervioso más peso, ¿sí? Y el resto del cuerpo, el tronco y el resto del cuerpo, los miembros también van adquiriendo más volumen por su desarrollo. Entonces, el mayor peso del polo cefálico y el aumento del volumen del resto del cuerpo hace que ocurra lo que se llama versión interna espontánea, ¿sí? El feto pasa de estar en presentación pelviana a estar en presentación cefálica, ¿sí? Esa es la versión interna espontánea que ocurre alrededor del inicio del tercer trimestre, o sea, entre las 32 a 34 semanas aproximadamente, ¿sí?
¿Qué pasa con las nulíparas? En las nulíparas los tejidos suelen ser menos distensibles. Generalmente tienen menos compliance, menos elasticidad en los tejidos, porque es el primer embarazo, es el que va a iniciar la distensión de esos tejidos, ¿sí? Entonces, es más probable que al tener menos elasticidad, le impida de cierta manera realizar esto que decimos de la versión interna espontánea, por eso es más habitual en la nulípara, ¿sí? La pelvis estrecha, porque ya vimos que la pelvis juega un papel en el tipo de presentación. Tumores uterinos o parauterinos que justamente estrechen la pelvis. Por ejemplo, úteros fibromatosos, que además de estrechar la pelvis, si el mioma está a nivel ítmico, supónganse, además de estrechar la pelvis, el hecho de tener un útero miomatoso también tiene una musculatura defectuosa, una musculatura menos distensible, uterina, ¿no? Estos miomas pueden deformar la cavidad y le confieren entonces falta de elasticidad. Asimetrías en el desarrollo del útero, así como el útero bicorne, septado, unicorne. Como causas fetales, fíjense, la prematurez, porque los fetos prematuros, ya dijimos que hasta cierta edad gestacional es probable que estén en pelviana, y los fetos prematuros son pequeños, ¿sí? En edad gestacional. El embarazo gemelar, porque el embarazo gemelar tiene más probabilidad de prematurez y porque son fetos pequeños, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Como causas ovulares, fíjense, polidramnios. Chicos, ayer habían 2 o 3 que interactuaban, que ya sabemos. Así que traten de todos participar porque de esto se trata, esto de aprender. Si no, yo no tengo un ida y vuelta, no sé cómo vamos yendo con la clase. Bueno, como causas ovulares, fíjense, polidramnios. Ya saben, es aumento de la cantidad de líquido amniótico. Si tengo mucho líquido, el feto va a estar flotando, cambiando de posición, y a veces la rotura de las membranas en un polidramnios hace que se evacúe rápidamente el líquido y sorprende al feto en cualquier presentación, ¿sí? En este caso pelviana, por eso. ¿Sí? En el oligoamnios al revés, hay poca cantidad de líquido y va a haber poca cantidad de líquido, el feto va a estar más ajustado dentro de la cavidad uterina. Inserción baja de la placenta, porque si la placenta está baja, siempre hablamos de inserción baja cuando está por debajo del segmento, y eso ocupa un lugar dentro de la pelvis, ya lo vimos. Brevedad real o accidental del cordón. Fíjense que esta es una causa sumamente importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Cuando un cordón es realmente breve. El cordón realmente es breve cuando tiene una longitud menor a 10 centímetros desde su inserción en la placenta hasta su inserción umbilical, ¿sí? Si el cordón es corto, es breve, no le da la longitud para realizar la versión, ¿sí? Pero vayan pensando que pueden ocurrir otros accidentes, porque si no le da la longitud para realizar la versión, imagínense la longitud para realizar el descenso por el canal del parto y la longitud que tiene el descenso del canal del parto. Ya van sacando de ahí, de esa información, los accidentes que puedan ocurrir con este tipo de cordones. La brevedad accidental del cordón es cuando el cordón es normal, tiene su longitud normal, pero al estar en circulares, que pueden ser en circulares alrededor del cuerpo, como circulares en bandolera o alrededor del cuello, se acortan accidentalmente, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es causas ovulares, y tengan en cuenta eso de la brevedad real o accidental de cordón.
no hace mucho tiempo atrás, pero yo he tenido pacientes, he vivido pacientes que, como les dije ayer, la paciente anda con el embarazo por la vida. Y si la paciente comenta que tiene una presentación pelviana, que el bebé está sentado, también puede surgir la posibilidad de que alguien le diga, mira, conozco una enfermera, una matrona, una partera, lo que sea, que te ayuda, que con masajes uterinos te lo acomoda. Y eso es lo que viví yo, alguien externo que acomoda al feto para que cambie de posición. Bueno, imagínense que si esa práctica se realiza sobre un cordón corto, un cordón real o accidentalmente corto, y yo trato de forzar el cambio de presentación, puede ocurrir un accidente que es el desprendimiento de la placenta, por tracción del cordón, el desprendimiento de la placenta, y eso ya saben que es una emergencia obstétrica. Entonces, no es que esté contraindicado, ya vamos a ver que la versión externa es algo que podemos probar en el caso de las pelvianas persistentes, pero bajo protocolo, en un ambiente cuidado, ¿sí? Bajo protocolo significa que hay cosas que tenemos que saber, conocer para poder hacer la versión, como por ejemplo, tiene que estar con infusión de uteroinhibidores, tiene que estar con una guía ecográfica, porque tengo que saber dónde está implantada la placenta, tengo que tener un Doppler que me diga que no hay riesgo con el cordón, o sea, y tengo que conocer las maniobras que se utilizan para este fin, pero no es que esté contraindicado, pero si se hace, tiene que hacerse en un ambiente cuidado bajo protocolo, ¿sí? Bueno, causas fetales, bueno, ya dijimos todas las causas. ¿Quedó alguna duda? No, doctora. No, doctora. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico de presentación. Ya con las maniobras de Leopold, ¿se acuerdan? La palpación, el polo pelviano, que es un polo irregular, blanduzco, va a ocupar el fondo uterino. Y el polo que es duro, regular y que pelotea, ¿se acuerdan la maniobra de peloteo? Va a estar por encima del ombligo, ¿sí? Va a ocupar el fondo, perdón, el polo pelviano va a ocupar el área del segmento, ¿sí? Ya con las maniobras de Leopold podemos ubicar cuál es el polo que está en relación a la pelvis. En cuanto a la auscultación, ¿se acuerdan en la presentación cefálica? Bueno, no les dije, creo, pero bueno, el foco de mayor auscultación, que es donde vamos a ir a colocar el estetoscopio de Pinar o donde vamos a ir a colocar el detector de latidos, el foco de mayor auscultación siempre está a nivel del hombro anterior del feto, ¿sí? Y en la presentación cefálica de vértice, ¿dónde está el hombro anterior del feto? Está a mitad de camino de una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, del lado izquierdo o derecho, depende de dónde esté el dorso fetal. ¿Sí? Lo más habitual del lado izquierdo. ¿Quedó? Eso era en la cefálica de vértice. Para la Buen día, doctora. presentación... ¿Cómo le Hola, va? buen día. Una Bien. consulta. Entonces, Sí. ¿el latido dónde se escucha más? Usted me dijo del ombligo, la línea del ombligo hasta la espina ilíaca. A mitad de Eso camino, era ¿no? para la presentación, exactamente, a nivel del hombro anterior del feto, pero eso era para la presentación cefálica de vértice. Cefálica, va. No importa qué modalidad sea. Ahora, para la presentación pelviana, el hombro anterior va a estar más arriba, ¿sí? Entonces, vamos a ir a buscar los latidos del lado derecho o izquierdo, pero por encima de la línea umbilical, ¿sí? ¿Quedó? Sí, doctora. Sí, doctora, se entendió. Bien, Sí, al doctora. tacto. Al tacto, que se acuerdan que dijimos nuestros dedos siempre están a nivel del tacto, vamos a tactar una bolsa de las aguas voluminosas.
A ver, la bolsa de las aguas, ¿se acuerdan? Corión, amnios y escasa cantidad de líquido que podía pasar entre las paredes de la pelvis y la presentación en el caso de la cefálica. Y se acuerdan que la cefálica calzaba muy bien, perfectamente dentro de la pelvis. Ahora, la presentación pelviana deja mucho espacio, con los miembros así apelotonados, deja mucho espacio alrededor y entre la pared pelviana y los miembros hay mucho espacio para que fluya líquido. Entonces, suelen ser, y recuerden, la contracción era lo que mandaba todas esas flechitas de fuerza hacia la bolsa, que era lo que está en contacto con el cuello, con el orificio cervical interno. ¿Mm? Entonces, es probable que las bolsas sean voluminosas. Ojo, hay algunas que se llaman bolsas en reloj de arena, que es cuando en la vagina la bolsa está protruyendo en vagina, pero se estrecha a nivel del cuello, el cuello no está totalmente dilatado. Entonces, al tacto, yo lo primero que me encuentro es todo bolsa, y puede confundir con una dilatación completa. Pero la bolsa se estrecha más arriba y el cuello no está totalmente dilatado. Ojo con eso. Igual dijimos que la bolsa cumplía múltiples e importantes funciones. Así que no tocar esa bolsa. Una bolsa voluminosa, que les quede claro, una bolsa voluminosa no es normal. ¿Sí? Dijimos que la bolsa tenía escasa cantidad de líquido. Una bolsa voluminosa significa que hay una presentación distóxica por detrás. Ya van a ver en las otras modalidades de presentación cefálica que también van con bolsas voluminosas. Entonces, no tocar esa bolsa, no romperla porque cumple funciones que vamos a necesitar para este tipo de partos, ¿sí? Si se rompe, porque se rompió espontáneamente, no porque nosotros las hayamos roto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una masa blanda, ¿sí? Diferente del polo duro, regular, que era el polo cefálico. Acá vamos a encontrar una masa blanduzca, ¿sí? Con un surco, que es el pliegue interglúteo. ¿Se acuerdan que ayer nos guiábamos para saber cómo iba progresando el mecanismo de parto? Nos guiábamos por reparos anatómicos a nivel del polo cefálico. Teníamos la sutura sagital, teníamos las fontanelas, ¿sí? Bueno, acá nos guiamos por reparos anatómicos, vamos a tener el surco interglúteo, ¿m? Y en uno de los extremos vamos a tactar lo único duro que hay en este polo, que es el sacro, la cresta sacrocoxigia o el sacro, ¿sí? En este caso, para este tipo de presentación, el punto diagnóstico, o sea, el punto de reparo y el punto de referencia, o el punto diagnóstico y el punto guía, que eran los que nos hacían diagnósticos de modalidad, ¿se acuerdan? Y diagnóstico de variedad, para el caso de la cefálica. Bueno, en este caso el punto diagnóstico y el punto de referencia son el mismo, es el hueso sacro, la cresta sacrocoxigia, ¿sí? Para hacer diagnóstico de presentación y de variedad. Para hacer diagnóstico de modalidad, modalidad era completa o incompleta. Para hacer diagnóstico de modalidad tengo que buscar los pies, ¿sí? Si encuentro los pies, porque los miembros están flexionados, voy a encontrar los pies al lado de las nalgas. Entonces, si encuentro los pies, certifico que es una pelviana, ¿cómo? Completo. Completa, exactamente. Si encuentro los pies entre las nalgas, al lado de las nalgas, es una pelviana completa. Si no encuentro los pies, ¿qué sería? Incompleta. Incompleta porque los pies están, los miembros están extendidos, significa, ¿sí? Bien, y para saber si se orienta, bueno, ya les voy a ir contando después, más adelante. Vamos a ver el mecanismo de parto de este tipo de presentación.
La presentación cefálica de vértice la estudiábamos en 6 tiempos, ¿se acuerdan? En la presentación pelviana, el estudio del mecanismo de parto se hace en 10 tiempos, porque en realidad ocurren 3 partos sucesivos. El primer parto es el parto del polo caudal, del polo pelviano. El segundo es el parto de los hombros, que son un poco más gruesos, ya estamos con un feto. Lo que vamos a ver hoy es lo que ocurre en un embarazo de término con un feto de tamaño normal de término, ¿sí? Entonces, el parto de los hombros, que es un poco más grueso que la pelvis en este caso, y por último, lo más voluminoso que tiene el feto y lo menos modificable en cuanto a diámetros, que es el parto del polo cefálico, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la distancia que hay entre la pelvis y los hombros, ¿m? Teniendo la distancia que hay entre la pelvis y los hombros y la distancia que hay entre los hombros y la cabeza, que es menor, para el caso de pensar cómo ocurre el mecanismo de pasaje a través de la pelvis, ¿sí? Tener en cuenta la longitud que tiene la pelvis. Bien. En el primer tiempo, como todos, si aprendieron bien lo de ayer, si aprendieron bien lo de la cefálica de vértice, todos los partos se realizan de la misma manera. Todos los partos, para que se haga un parto, el feto tiene que acomodar su facilinum de flexión a la curvatura del canal del parto, ¿sí? Ocurren los mismos tiempos para todos los partos. Vean, en el primer tiempo hay acomodación, habíamos visto acomodación con orientación y reducción de diámetros, ¿se acuerdan? Acomodación con 2 subtiempos, orientación y reducción de diámetros. Ocurre lo mismo acá, hay acomodación, la orientación, el feto siempre va a elegir el diámetro que le es más favorable, ¿sí? Entonces, el diámetro que rige acá, así como en la cefálica de vértice era el suboccipito frontal, ¿se acuerdan? Que reducía a suboccipito bregmático. El diámetro que rige el mecanismo de parto acá es el vitrocanterio, que es de 9,5 centímetros. El diámetro vitrocanterio se orienta en el oblicuo mayor, o sea, en el diámetro mayor de la pelvis, que en este caso era el oblicuo izquierdo, dijimos, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí, doctora. El diámetro vitrocanterio se orienta, vayan imaginándose, tienen el fetito con el dorso hacia la izquierda, sentado, ¿no? Le cambiamos la presentación nada más. Y el diámetro vitrocanterio se orienta en el oblicuo izquierdo de la madre, ¿sí? ¿Cómo sé que se orientó en ese diámetro? Yo antes me guiaba por la sutura sagital. Acá me voy a guiar por el surco interglúteo. Si el diámetro vitrocanterio eligió este oblicuo, el surco interglúteo lo corta perpendicularmente, o sea, va a estar en el oblicuo opuesto. ¿Entienden? Tengo la pelvis en un oblicuo, el diámetro vitrocanterio en un oblicuo, y el surco interglúteo lo corta en el oblicuo opuesto, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Les veo cara de asustado. la verdad que estoy un poco perdido, pero bueno, ahora me informo más. Bueno, bien. La reducción de diámetro, que en la cefálica de vértice, ¿se acuerdan? Reducida del suboccipito frontal al suboccipito bregmático por hiperflexión. Acá reduce los diámetros por compresión y apelotonamiento. Recuerden que tiene los miembros ahí flexionados, se aprieta un poquito más y reduce un poquito más los diámetros. Nada más.
Las variedades de presentación son las mismas que en la cefálica de vértice. Paremos acá, les recuerdo, cefálica de vértice, variedades eran occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca derecha posterior, izquierda posterior, derecha anterior. Esa era la frecuencia de presentación de las variedades. ¿Sí? Lo mismo para la pelvis, para la pelviana. La frecuencia es sacroilíaca, en este caso es el sacro el que va a estar en relación a la eminencia iliopectina izquierda de la madre. ¿Ah? Sacroilíaca izquierda anterior, sacroilíaca derecha posterior, izquierda posterior y derecha anterior. ¿Sí? Ese es el orden de frecuencia de la presentación pelviana. Bien. En el segundo tiempo que ocurría era el descenso y encaje. Sirve para ir repasando todo lo que vimos y asentando. ¿Sí? Acá iba la definición de encaje. ¿Sí? Recuerden que era encaje cuando llegaba al tercer plano de Hodge. Y este descenso y encaje puede ser sinclítico o asinclítico. ¿Se acuerdan que le dije si los parietales vienen descendiendo a la misma altura? Bueno, en este caso, las nalgas. Si las nalgas vienen descendiendo a la misma altura es sinclítico, o asinclítico es cuando una nalga está más descendida que la otra. ¿Sí? Recuerden que venían descendiendo en un oblicuo. Bueno, es más rápido el descenso y encaje, es más rápido en las pelvianas incompletas porque hay menos volumen. Y recuerden que es más frecuente este tipo de parto en fetos pequeños, prematuros, o sea que los diámetros acá nos sobra espacio, ¿sí? Si es pequeño o prematuro. Ahora estamos viendo lo que ocurriría en un feto normal de término, ¿sí? En el tercer tiempo ocurre acomodación Doctor, al... una Perdón, ¿hay pregunta. alguna pregunta? Sí, ¿es más frecuente o es menos frecuente en los prematuros? Es más frecuente. La presentación pelviana es más frecuente. Gracias. Bien, en el tercer tiempo hay acomodación al estrecho inferior. Perdón, hago un parate acá. Ese dato, recuérdenlo también, si tienen que analizar algún caso clínico y si tienen que decidir la vía de terminación de un embarazo, así como dijimos ayer, de la formación del segmento, recuerden que si tengo que decidir la vía de terminación de un embarazo menor a 32 semanas, es probable que esté en pelviano. ¿Sí? Además de que no está formado el segmento, es probable que además esté en pelviano, ¿sí? Bien, en el tercer tiempo ocurre acomodación al estrecho inferior. Igual que en la cefálica de vértice, ¿se acuerdan que en la cefálica de vértice rotaba en el tercer tiempo? Acá también, porque viene descendiendo en un oblicuo, y el feto tiene que acomodar su facilinum de flexión a la curvatura del canal del parto. Entonces, en oblicuo no va a salir el polo caudal. Porque en el estrecho inferior de la pelvis, el diámetro mayor es anteroposterior. Entonces tiene que rotar, ¿sí? Rota y acomoda su diámetro vitrocanterio en sentido anteroposterior. ¿Ah? Rota, acomoda, ¿y cómo sé que rotó? Yo me venía guiando por el surco interglúteo, ¿sí? Por el pliegue interglúteo. Entonces, ¿cómo sé que rotó? Porque el pliegue interglúteo se va a ubicar en el diámetro transverso. Si el vitrocanterio está en anteroposterior, el surco interglúteo va a estar en el diámetro transverso. ¿Vamos hasta ahí? Doctora, En ¿esto el uno cuarto tiempo, le ve, cuando está viniendo el bebé o por tacto uno se da cuenta de la rotación? por tacto, ya les dije, nosotros no vemos nada de lo que está ocurriendo, tenemos
todos nuestros ojos están acá. Todavía esto está ocurriendo dentro de la pelvis, así que no lo vemos. En el cuarto tiempo, ¿qué ocurre? El desprendimiento del polo pelviano. ¿Se acuerdan? Que siempre necesitamos un mecanismo de palanca. La mayor movilidad del polo caudal era lateral, entonces la nalga anterior es la que hace el punto de apoyo, el hipomócleon debajo del pubis, sale primero la nalga posterior y después sale la nalga anterior. Es como que sí tiene un movimiento así lateral, ¿sí? ¿Está? Entonces, la nalga anterior es la que hace hipomócleon debajo del pubis, la posterior retropulsa el coxis, y se exterioriza la nalga posterior con una flexión lateral de la pelvis. En la modalidad de nalgas, o sea, en la incompleta, que es esa que tiene los miembros así por delante del tronco, esta movilidad lateral está disminuida, está restringida, porque los miembros acá actúan como una férula, ¿sí? O restringen el movimiento lateral. Entonces es un poquitito más dificultosa. Bien, sale el polo caudal y va a ir descendiendo así, sigue el descenso del móvil fetal, se va a ir exteriorizando a través de la vulva, el móvil fetal hasta que llega el ombligo. Cuando llega el ombligo, porque era lo que les decía hoy, recuerden la longitud que hay desde la pelvis hasta los hombros. Cuando el ombligo llega a la vulva abajo, cuando vemos el ombligo, ahí recién están entrando los hombros al estrecho superior. ¿Sí? Y entran en el diámetro que rige el parto de los hombros, es el vía acromial. Y entran en el mismo oblicuo que había entrado el vitrocanterio para las variedades anteriores. O sea, sacroilíaca derecha anterior, la más habitual es la izquierda anterior, y sacroilíaca derecha anterior. ¿Sí? Entran en el mismo oblicuo los hombros. Para las variedades posteriores, entran en el oblicuo opuesto, porque ya les voy a explicar por qué. ¿Vamos hasta ahí? En el quinto tiempo, entonces, ocurre la acomodación de los hombros al estrecho superior. Dijimos, cuando el ombligo llega abajo, los hombros están entrando, se acomodan en el mismo oblicuo que había elegido el vitrocanterio para las variedades anteriores, y para las variedades posteriores los hacen en el vitrocanterio en el oblicuo opuesto, porque el feto siempre va a tender a llevar el occipital hacia adelante, el occipital hacia el pubis, recuerden. Entonces, para las variedades posteriores que tienen el dorso hacia atrás, les va a quedar muy lejos la rotación. Entonces, ubican en los hombros en el otro sentido para que force más y acerque la rotación. ¿Se entiende? En el sexto tiempo ocurre descenso y encaje de los hombros. Bien. Cuando los hombros llegan al estrecho inferior, ocurre el desprendimiento del abdomen y la parte inferior del tórax. A veces, por el esfuerzo expulsivo, o sea, la compresión que va ocurriendo por los pujos, porque en todo este trayecto la mujer va teniendo pujos, ¿sí? Porque dijimos que los pujos se generaban por el móvil fetal en el periodo expulsivo. Entonces, por esas compresiones es probable que en este momento ocurra la eliminación de meconio. Pero recuerden que para este tipo de presentación, la eliminación de meconio no es sinónimo, en realidad, para ningún tipo de presentación, pero para muchos relacionan meconio sufrimiento fetal. Bueno, no para ninguna, menos para esta,
puede haber sufrimiento fetal, sí, puede haber sufrimiento fetal en una presentación pelviana, pero me voy a dar cuenta por la auscultación, no por la eliminación de meconio, ¿sí? Si hay sufrimiento fetal, lo voy a ver auscultando la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ah? Bien, vamos hasta ahí. Llegan los hombros abajo, al estrecho inferior, pero llegan en un oblicuo. Ya sabemos que el facilinum de flexión es lateral y en oblicuo no sale. También tiene que rotar y ubicar los hombros en el diámetro antero-posterior para que pueda salir. ¿Se van ubicando? Doctora, Sí. doctora, una consulta. Dice que el sufrimiento fetal lo podemos diagnosticar por la auscultación. ¿Y qué vamos a encontrar en la auscultación? Taquicardia, bradicardia, sistolia. Sí, es todo un tema aparte, van a tener una clase de eso, ¿sabes? Ahora no es lo importante eso, lo que le quería remarcar es que no confundan la eliminación de meconio con que hay un sufrimiento ahí, ¿tá? Siempre, siempre auscultar. Después ya tienen una clase de eso, así que no nos vamos a adelantar, pero sí tienen una secuencia. Primero hay taquicardia, después hay bradicardia. Bien, en el Gracias. sexto tiempo, es lo que dijimos, ¿no? En el séptimo tiempo, entonces, los hombros se acomodan al estrecho inferior. Por rotación, dijimos, rotación de 45 grados, venían en un oblicuo y tienen que ubicarse en sentido antero-posterior, haciendo coincidir el diámetro biacromial con el sacro subpubiano o antero-posterior. Ahora, ¿se acuerdan que hoy dijimos, cuando el ombligo llega abajo, los hombros están entrando arriba? Acá, cuando los hombros llegan abajo, en ese momento está entrando la cabeza al estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Fíjense que la distancia que hay acá es menor. ¿Estamos? Entonces, se acomoda la cabeza al estrecho superior, flexiona, dijimos que la cabeza para que salga tiene que estar flexionada, pero en este caso es una flexión, no hiperflexión. ¿Tá? ¿Qué diámetro ofrecía la flexión de la cabeza? Era el suboccipito frontal de 10,5. ¿Está? Y Sí, doctora. fíjense, se flexiona y su diámetro oblicuo, en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizó el vía acromial. Si el vía acromial, usted imagínense el muñequito que viene descendiendo con el diámetro vía acromial en un oblicuo, la cabeza lo corta perpendicularmente, o sea, el diámetro vía acromial es este, el diámetro de la cabeza está en el oblicuo opuesto. ¿Está? Bien. Y entonces el diámetro que rige el parto de la cabeza, en este caso, es el suboccipito frontal. Recuerden que en la cefálica de vértice era el suboccipito bregmático. En el octavo tiempo ocurre el desprendimiento de los hombros, ¿sí? El desprendimiento de los hombros, igual que el de la pelvis, es el hombro anterior, el que hace hipomócleon, sale el hombro posterior, después sale el hombro anterior, y en ese momento del desprendimiento la cabeza desciende y encaja. Recuerden que la cabeza venía en un oblicuo. ¿Vamos hasta ahí? En el noveno tiempo ocurre la rotación interna de la cabeza, porque la cabeza venía en un oblicuo, desciende y encaja, pero ¿qué les dije? Tiene que llevar el occipital hacia adelante. Recuerden, en un oblicuo no va a salir la cabeza, el facilinum de flexión es antero-posterior. El feto tiene que llevar el occipital hacia adelante, ¿sí? Entonces, desciende y encaja, rota la cabeza llevando el occipital hacia adelante. Lo que nosotros vamos a ver es el dorso,
fetal, o sea, la espalda del feto. ¿Cómo sé que rota? Los hombros salieron en sentido antero-posterior. Fuera de la pelvis, rota, el occipital va hacia adelante y los hombros afuera rotan, y yo lo que veo es la espalda del feto. ¿Estamos? ¿Se ubican? Sí, doctora. Bien, Sí, ahí doctora. tendríamos que ir teniendo el muñequito ahí para ir viendo. Bien. Y en el 10º tiempo ocurre el desprendimiento de la cabeza. El occipital es el que hace hipomócleo, por eso es que siempre el occipital hacia adelante, y la expulsión comienza, el tronco es como que se incurva hacia la madre, digamos, hacia el abdomen materno, ¿sí? Se eleva ligeramente y va apareciendo a nivel de la horquilla vulvar, va apareciendo el mentón, la nariz, la frente, ¿sí? Y se ocurre el desprendimiento del polo cefálico. ¿Bien? Nació. Este es más largo, pero nació. Doctora, Bien. una pregunta. Sí. Acerca del desprendimiento del hombro, ¿cuál es la importancia de primero el posterior y después el anterior? Porque uno es el que apoya, el otro tiene que distender. Recuerden que para el desprendimiento hay una leve retropulsión del coxis para distender el diámetro y entonces tiene que salir. Siempre con un mecanismo de palanca, si no, no sale, ¿sí? En este caso estamos hablando del detérmino, pero para fetos más chicos puede ser que salga sin hacer ese movimiento. Bien. Fíjense, acá tenemos en el dibujito, miren, el diámetro vitrocantéreo ubicado en un oblicuo, el surco interglúteo en el oblicuo opuesto, ¿ven ahí? Hicimos diagnósticos y tocamos acá los pies de presentación pelviana completa y imagínense acá el sacro en relación a la eminencia y la pectina izquierda de la madre, sacroilíaca izquierda anterior. ¿Vamos? Acá desciende, fíjense, con un asincretismo anterior. En este caso es la nalga anterior la que está un poquito más descendida, ¿sí? Asincretismo anterior. En el estrecho inferior, acá ya rotó, y el diámetro vitrocantéreo está en sentido antero-posterior, ¿ven? La nalga anterior es la que hace hipomócleo debajo del pubis, y se produce el desprendimiento del polo caudal acá. Sigue saliendo, y llega el ombligo, ¿ven acá? El ombligo a la altura de la vulva. Sí. ¿Qué está pasando? Están entrando los hombros arriba. ¿Ven? Y los hombros entran en el mismo oblicuo que había entrado el vitrocantéreo. ¿Ven? Entran los hombros en un oblicuo, la cabeza está en el oblicuo opuesto. Descienden los hombros en el estrecho inferior, rotan para ubicarse en sentido antero-posterior, y la cabeza, ven acá, cuando los hombros están acá, la cabeza está entrando en el oblicuo opuesto. Ahí, ¿ven? Cuando salen los hombros, que salen en sentido antero-posterior, rotan afuera. Yo lo que veo se ubican en sentido transversal, lo que veo es la espalda del feto. Eso significa que la cabeza también rotó adentro, de oblicuo, cambia a llevar el occipital debajo del pubis, para poder hacer el desprendimiento del polo cefálico. El occipital es el que hace hipomócleo, hace palanca, y va saliendo primero mentón, nariz, frente. Es como que el feto se incurva hacia arriba, ¿ven?
Sí. Bien, esto es lo que debería pasar espontáneamente siguiendo la fisiología. O sea, eso nosotros no intervenimos para nada acá. ¿Ven? Esto es lo que debería pasar. Los fenómenos plásticos, siempre dijimos que están ubicados en la zona que fue sometida a mayor presión, ¿sí? En este caso, incluye los genitales, ¿sí? Es más evidente, por ejemplo, el caso de la presentación incompleta, pelviana incompleta, que los miembros están extendidos, mantiene esa actitud fuera, ya cuando nació, está en su cunita, tiene los miembros ahí extendidos, nosotros le bajamos, o los vuelve a subir, ¿sí? Pero le dura, como los fenómenos plásticos, poco tiempo, 48, 72 horas puede estar, ¿sí? Con los miembros. Y el tumor serosanguíneo, ahí serosanguíneo está con C, es con S, C de seroso viene, ¿no? Serosanguíneo, que va a ser como una infiltración edematosa y equimótica, afecta a las nalgas, los genitales. Ojo con esto, porque estamos tactando, dijimos que nuestros ojos están acá y estamos tactando los genitales. A veces no distingo bien qué es, no sé si es una cara, porque a veces la cara, recuerden, con las mejillas a presión, todavía no vieron, pero cuando vean las deflexionadas, las mejillas a presión, todo parece una nalga, y la nalga puede parecer una cara, y estoy ahí viendo qué es, y estoy traumatizando los genitales del bebé. El tacto tiene que ser cuidadoso. Profe, ¿Sí? ¿y de cuánto en cuánto tiempo se hace el tacto en una paciente que está en trabajo de parto? Digamos? Depende, si estamos hablando de la cefálica de vértice, lo que nos va a guiar es la dinámica uterina. ¿Se acuerdan que dijimos que la progresión de la dilatación era más o menos 1 centímetro por hora? Si las membranas están íntegras o están rotas, si están íntegras, no pasa nada que chequemos la progresión de la dilatación por hora, pero si las membranas están rotas, tratamos de no hacer tantos tactos para no vehiculizar gérmenes. Lo mismo para la pelviana, tratamos de, como la pelviana tiene tiempos diferentes también en la progresión, depende si las membranas están íntegras o están rotas, vamos, por ahí no es tanto durante el periodo de dilatación, sino más bien restringimos un poco el número de tactos para el periodo del expulsivo, nos vamos a ir guiando por los tiempos del expulsivo. ¿Está? Bien. Pronóstico. A ver, acá está largo la explicación, porque lo que les quiere decir es que, primero justificar por qué este tipo de partos tiene un peor pronóstico que la cefálica de vértice. Dijimos, lo más normal, lo más eutóxico, es lo más normal, es lo que mejor pronóstico tiene, por supuesto. Ya todo lo otro tiene otras cuestiones. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de lo que fuimos explicando. El pronóstico es menos favorable que la presentación cefálica de vértice, por varios motivos. Las distocias dinámicas tienen mucha importancia en la evolución del trabajo de parto. No dieron ustedes distocias todavía, ¿no? Distocias dinámicas. ¿Ya vieron? Ainda no. ¿No? Solo Bueno, las ya van fetales, a ver. doctora. ¿Cómo? Sí, solo las Solo las fetales fetales nomás. se dieron. Sí, las fetales. Bien, igual ya van a ver distocias, dan esa clase con la doctora Corti, así que ya las van a ver. Pero bueno, les adelanto, en cuanto a las distocias dinámicas en este tipo de parto, lo más habitual es la hipodinamia. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que la bolsa de las aguas, ¿se acuerdan la fuerza de la contracción que se transmitía todo como flechitas dentro de la cavidad amniótica y se transmitían hacia la bolsa, y la bolsa era un polo dilatador desde adentro?
que comprimía el cuello, generaba por reflejo de Ferguson más contracción, más compresión, más contracción, y así es que Sí. progresaba. Bueno, en este caso estamos hablando de una bolsa, dijimos, voluminosa, ¿sí? Una bolsa blanduzca, una bolsa grande, voluminosa, blanduzca, irregular, que no transmite eficazmente toda esa fuerza de la contracción. Por eso no es un buen polo dilatador. No es lo mismo que yo esté presionando con algo regular, o como por ejemplo la cabeza, en el nivel del cervix, que es un buen polo dilatador, que esté presionando con las nalgas o una bolsa toda blanduzca. Entonces lo más habitual es que estos partos vayan con hipodinamia. Todos los partos de presentación pelviana, si los tengo que asistir, van con infusión oxitóxica continua, ¿sí? Bien, la morbimortalidad fetal es alta, sobre todo en fetos prematuros, en los fetos macrosómicos, o sea, mayores a 4 kilos. Recuerden que nosotros estuvimos viendo lo que ocurre en un feto normal de término, o sea, con las medidas de un feto normal de término, que no son las mismas medidas de un feto macrosómico. Si es macrosómico, las medidas también cambian. Y ya estuvieron viendo que las medidas encajan perfectamente en la pelvis, ¿sí? Hay problemas que son inherentes al parto. En la presentación pelviana puede ocurrir prosidencia de cordón. ¿Saben lo que es la prosidencia de cordón? Ya lo van a ver como distocias funiculares, no, si no la dieron todavía. Prosidencia, procúbito. Es cuando el cordón está por delante de la presentación. En el caso de la pelviana, si se rompe las membranas ovulares, el fluir del líquido arrastra habitualmente el cordón, ¿sí? Y el cordón entre los miembros sale por delante de la presentación. ¿Sí? Es más habitual, entonces, prosidencia de cordón. Deflexión de los brazos y de la cabeza. Los brazos, ¿se acuerdan? Estaban flexionados y la cabeza estaba flexionada. Pero si los brazos se deflexionan, fíjense, si los brazos se deflexionan, arrastran la cabeza. La cabeza también se deflexiona. Y si la cabeza se deflexiona, no sale. Dijimos que para que nazca, la cabeza tiene que estar en flexión. ¿Ah? Entonces, pueden haber también inspiraciones prematuras durante el parto, porque ¿se acuerdan que dijimos va saliendo el abdomen, el tórax, todo por esfuerzo expulsivo? Pero la cabeza está todavía arriba dentro de la pelvis. A veces cualquier estímulo afuera, por ejemplo la temperatura del ambiente, o nosotros que sostenemos el feto, en vez de sostener estamos apretujando el abdomen o el tórax, esos estímulos pueden generar inspiraciones prematuras y el feto está con la cabeza, con líquido amniótico ahí, es probable que se aspire, que haya otros accidentes, ¿sí? Puede haber desprendimiento de la placenta por tracción del cordón. ¿Se acuerdan que una de las etiologías de la pelviana era brevedad real o accidental del cordón? Y puede haber tracción de ese cordón corto y desprendimiento de placenta. Entonces, todas estas cosas pueden ocurrir durante el parto. Lo peor que les puede pasar, el peor escenario en la presentación pelviana se llama distocia de cabeza última o retención de cabeza última. Es cuando ocurre el nacimiento del cuerpo y la cabeza está deflexionada, retenida en la pelvis, ¿sí? Doctora, Eso es lo ¿qué se más hace ahí? grave que puede pasar. Eso es lo más grave que puede pasar. ¿Qué se hace en esos casos, doctora? Esa es la pregunta. El nacimiento tiene que ocurrir igual, no podemos volver a meter al feto, no hay forma, o sea,
Por supuesto, imagínense ese escenario, el pronóstico es cada vez peor. Aunque sea con feto muerto, tenemos que sacar esa cabeza de ahí. Pero lo más probable es que cuanto más tiempo pase, saquemos ya un feto muerto. ¿Sí? A veces con fracturas de huesos fetales y tal, pero de alguna manera tenemos que sacar eso. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Distosia? Distosia de cabeza última o retención Distosia. de cabeza última. Estos son los accidentes que pueden ocurrir durante el parto. Y hay otras cosas que pueden ocurrir también que son inherentes a las maniobras obstétricas. O sea, muchas veces tenemos que realizar maniobras obstétricas y esto incluye, como dijimos, fractura de miembro, fractura de clavícula, del esternocleidomastoideo por distensión, parálisis, luxaciones, lesiones de órganos abdominales. Recuerden que estamos hablando de un feto. El feto, si recuerdan, o si ya vieron pediatría, tiene el reborde, el hígado sobrepasa el reborde costal, es más grande que el reborde costal. Tiene el vaso más grande. Si yo estoy apretujando o haciendo tracción, por ahí puedo generar o hematomas dentro de los órganos macizos, rotura de órganos macizos, ¿sí? Puedo generar las luxaciones o fracturas de la mandíbula, del piso de la boca, porque hay maniobras que incluyen presión sobre esa zona. Entonces, hay cosas que son inherentes a las maniobras que pueden ocurrir. Y para la madre, por supuesto que el peor pronóstico siempre es para el feto en este caso, ¿sí? Para la madre, ¿qué puede pasar? Mayor incidencia de desgarro de cuello. ¿Se acuerdan que en la cefálica de vértice primero se abre todo el cuello, se dilata todo el cuello para dejar pasar la cabeza? Y acá, en la pelviana, sí, y sobre todo cuando estamos hablando de fetos pequeños, pero igual el diámetro vitrocanterio es de 9, 9,5. A lo mejor con una dilatación de 9 centímetros ya deja pasar el polo caudal, pero cuando llegue la cabeza, que es más grande, el cuello no está totalmente dilatado, ¿me entienden? Y puede generar desgarros cervicales. Por eso, bueno, ahora ya vamos a ver qué hacemos cuando tenemos que asistir una presentación pelviana. Entonces, puede haber desgarro de cuello, lesiones vulvo-vagino-perineales, o sea, hay maniobras obstétricas que requieren que introduzcamos la mano, a veces el brazo hasta el codo, y para eso tenemos que tener un canal más distensible, muchas veces desgarros, lesiones, hematomas, etc. Bueno, en fin, todo esto para justificar, para entender un poco por qué es de peor pronóstico este tipo de partos. Fíjense que la Doctora, una explicación... consulta. Sí. En los casos que hay que meter, por ejemplo, hasta el codo, ¿no hay un riesgo elevado de infecciones? Por supuesto, hay riesgo de infecciones, de sangrado, que sangre más de la cuenta, que después restituir la anatomía, por eso hacemos episiotomía de regla, pero para este tipo de partos, pero sí tiene riesgo, pero vos tenés que hacer el parto. O sea, acá tenés que valorar el riesgo fetal, el riesgo materno, etc. ¿Sí? Ahí. ¿Y se le haría una profilaxis antibiótica postparto? Cuanto más maniobras invasivas tenga siempre, en cualquier situación, va profilaxis antibiótica, ¿sí? Bien. La conducta, si se fijan, también tiene una explicación muy larga. ¿Qué significa? Que no todos van a tener la misma conducta. No todos los lugares, no todos los servicios, no todos los obstetras. Entonces, y no está mal. No hay una normativa. Lo que es normatizado, yo les voy a puntualizar lo que es normatizado, pero lo otro es de acuerdo al lugar donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces, sabemos que hay mayor morbimortalidad por todo lo que dijimos hoy,
en este tipo de parto que en relación a los partos cefálicos, ¿no? Que la distosia de cabeza última es más frecuente en pelvianas completas, eso me olvidé decirlo. Y es debido a esto, al miedo de esto, a ese miedo de la distosia de cabeza última, que muchos obstetras indican cesárea electiva a todas las pelvianas. ¿Sí? Ya sé que está en pelviana, va a cesárea. ¿Sí? No está mal, pero tampoco significa que eso sea lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunos servicios donde tenemos un ambiente más favorable, o sea, hablo de servicios, maternidades grandes donde tengo el anestesista para la maternidad las 24 horas, que está ahí, que está disponible, que es solo para la maternidad, no es el mismo anestesista que está haciendo la vesícula, el trauma, lo que sea, ¿no? Por eso les digo, todo depende de donde estén trabajando. Entonces, hay algunos lugares donde se hace una valoración de riesgo, o sea, cuán ventajoso sería dejar evolucionar a parto la presentación pelviana o para cesárea. Y para esa valoración se hace con un score, si, fíjense, busquen score de Satushny, se escribe con Z, Satushny Andros. ¿Sí? Que le asigna un puntaje a si está con membranas íntegras, membranas rotas, si la pelviana es completa o incompleta, con qué grado de dilatación está, las características del cuello, le asigna puntaje el tamaño fetal, etc. ¿verdad? Le asigna puntajes a diferentes situaciones y si es un score mayor a 6 es favorable al parto vaginal y si es menor a 6 es favorable a cesárea, digamos. La cesárea es la mejor opción. Bueno, fíjense eso, pero les decía, hay una cosa que está normatizada, ¿sí? Que es lo que les aclara acá. Este tipo de presentación, o sea, la presentación pelviana, es por sí sola una indicación de cesárea en el caso de las nulíparas. Eso está normatizado, ¿sí? Nulípara pelviana es indicación de cesárea. Acá, en Buenos Aires, en la Sardá, en la China, en Estados Unidos, donde sea, ¿sí? Por supuesto que ustedes van a ver que hubieron partos pelvianas de nulípara, pero es ese parto que ya viene evolucionado, o sea, ya está con dilatación avanzada, ya está en expulsivo, o sea, no hay otra opción y tengo que hacer ese parto. Si yo tuviera que programar la terminación de un embarazo que sé que está en pelviana, la programo con cesárea electiva, ¿sí? Pero hay situaciones que se nos salen de la programación, entonces por eso estamos estudiando esto. ¿Qué hacer? ¿Estamos? Entonces, este tipo de presentación es por sí sola indicación de cesárea en el caso de las nulíparas. ¿Y en qué otro caso es indicación de cesárea la pelviana? Cuando hay distosia compleja. O sea, no solo por pelviana, sino pelviana y algo más. Distosia compleja significa que hay más de una indicación de cesárea. ¿Está? Entonces, ¿en qué caso? Ustedes todavía no vieron cesárea, pero cuando vean cesárea van a ver que hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas, en este caso sería pelviana nulípara, indicación absoluta, pero indicaciones relativas y pelviana con distosia compleja. Una pelviana sin distosia compleja es una indicación relativa. ¿Qué significa entonces distosia compleja? La asociación de alguna otra cosa, por ejemplo, estrechez pelviana, macrosomía fetal, imagínense que está en pelviana y además es macrosómico. Ya sabemos que hay asociación de dos cosas súper peligrosas. Paridad tardía, está en pelviana
y es una mujer que tiene 39, 40 años, y ya sabemos que probablemente sea su último embarazo. Cabeza fetal deflexionada o rotada, está en pelviana, pero además la cabeza está deflexionada o rotada, y sabemos que para que nazca la cabeza tiene que estar flexionada. Ahora, ¿cómo sé antes del parto la actitud que tiene la cabeza? Porque sabemos que la actitud final la dan las contracciones, o sea, el feto durante el embarazo puede estar con la cabeza indiferente, pero cuando empieza con las contracciones es cuando va a terminar de flexionar su cabeza. Bueno, ¿cómo sé antes? La mayoría me dice ecografía. Bueno, la ecografía me va a decir la cabeza está en el fondo o la cabeza está en la pelvis, pero no me dice cuál es la actitud de la cabeza. Si yo estoy pensando dejar evolucionar a parto una presentación pelviana, es de buena práctica una RX de abdomen de pie. Poder realizar una RX de abdomen de pie cuando empieza con las contracciones. No le aporta mayor riesgo al feto, ya está formado, no hay riesgo de teratogenia, no hay riesgo de nada. Y sí voy a poder seguir siguiendo la columna cuál es la actitud de la cabeza fetal. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con cuáles eran las distocias complejas. Pelviana más otra cosa. Antecedentes de partos distóxicos o de feto muerto. Supónganse que es el segundo embarazo, pero el anterior o los dos anteriores fueron un feto muerto y el otro, qué sé yo, un parto instrumental con secuelar. Obvio, hay asociación de riesgo. Útero cicatrizal, o sea, un útero que tenga una cicatriz como de miomectomía, o una cicatriz de cesárea previa, ¿sí? Malformaciones fetales, rotura prematura de membrana, dijimos que lo ideal es que en la pelviana la bolsa esté hasta el final íntegra, placenta previa, que ocupa un lugar en la pelvis, y sabemos que esto va a dificultar el mecanismo de parto, prematurez, enfermedades maternas como cardiopatías, etc. O sea, pelviana y alguna otra cuestión es distocia compleja. ¿Ah? ¿Quedó hasta ahí? Bueno, Sí, supongamos que... Bien, vamos ahora a hacer un parto en pelviana. ¿Por qué? Porque esta paciente los 2 quirófanos están ocupados, ya vino con dilatación avanzada, bueno, en fin, no vamos a ir a una cesárea electiva, vamos a ir a asistir al parto en pelviana. ¿Qué hacemos? Se vigila la dinámica y los latidos cardíacos fetales. Auscultación siempre, si ese cordón es corto y se está ajustando, me voy a dar cuenta por la auscultación. ¿Está? Si hay sufrimiento fetal, dijimos, me voy a dar cuenta por la auscultación. Y la dinámica uterina, dijimos que había ¿qué cosa acá? Hipodinamia, ¿se acuerdan? Entonces, todos los partos en pelvianas van con infusión oxitóxica. Se respetará la bolsa de las aguas. Dijimos que la bolsa de las aguas hasta el final, ¿recuerdan el riesgo de prosidencia de cordón que había si se rompía? O sea, la bolsa de las aguas hasta el final. No se permitirá que la mujer puje mientras no complete la dilatación del cuello. ¿Se acuerdan que dijimos que muchas veces empieza a descender el móvil y el cuello no está totalmente dilatado? Entonces le vamos manejando con la respiración, que jadee, que respire cortito, pero que no puje hasta que no haya completado la dilatación. ¿Ah? La episiotomía debe hacerse en forma sistemática. Ayer vimos que no era sistemática la episiotomía, que decidíamos, porque hay perinés que son
más cortos, hay perines que son más largos, menos distensibles, más distensibles. Bueno, decidíamos en el cuarto plano, o sea, en la distensión máxima del periné, decidíamos si era necesario o no hacer episiotomía. Acá, la episiotomía la hacemos a veces antes porque no sabemos si vamos a tener que realizar o no maniobras. ¿Se acuerdan que dijimos que las maniobras muchas veces requerían que pongamos la mano o el brazo, el antebrazo? Entonces, no puedo estar perdiendo tiempo en estar infiltrando, haciendo, cuando necesito, cuando urgencia en la realización de las maniobras. La hacemos antes. Una vez expulsadas las nalgas, se sostiene al feto envolviéndolo con compresas tibias, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan? Confiamos en la fisiología, ¿sí? Pero yo tengo que tener en la cabeza cuáles eran los tiempos del trabajo de parto y que se va a ir haciendo solo. Solo intervengo cuando hay algo que no se está cumpliendo. Entonces, cuando salen las nalgas, sostenemos, es sostenerlo. ¿Se acuerdan que les dije estímulos externos como que esté frío el ambiente o como que le esté toqueteando, apretujando? Eso no. Entonces, solamente lo cubrimos con compresas tibias y lo sostenemos. Aparte de esto de sostener, si yo después tengo que hacer maniobra, no es lo mismo hacerlo sobre la piel. El feto aparte viene con un sebáceo, con líquido, ¿sí? Se me patina. Con la compresa es más fácil realizar las maniobras, es más práctica, en la práctica es más fácil, ¿no? Entonces, serena, tranquilidad y espera inteligente. Vean lo que dice ahí, está con negritas, ¿sí? Está resaltado. Ustedes van a ver que en el parto en pelviana ahí va saliendo y voy a ver el fetito colgando ahí en la vulva hasta el ombligo, y a la mayoría es tracciona un poquito y ya sale. Bueno, esa tracción, esa tironeo un poquito y ya sale, ya está casi afuera. Saco. Eso lo que hace es esto, miren. El feto venía así, yo le tracciono y hace esto. ¿Sí? Nunca, nunca traccionar porque va a generar la deflexión de la cabeza. Y la cabeza deflexionada no sale. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba después? Al exteriorizarse el ombligo fetal, se hace algo que se llama maniobra del asa de cordón. Es como un rulito, ¿sí? Es para evitar que el cordón umbilical se desinserte por tracción. Entonces le doy como un vuelo, le hago como un rulito al cordón para que no esté traccionado ahí de su inserción, ¿sí? Maniobra del asa de cordón. Cuando se hace visible el ángulo de los omóplatos, comienza la fase crítica de esta presentación. ¿Se acuerdan que cuando los hombros están afuera, llegan abajo, la cabeza está entrando adentro? ¿Sí? Está entrando a la pelvis. Estamos en esa, hombros abajo, cabeza entrando a la pelvis. Entonces, cuando se hace visible el ángulo de los omóplatos, comienza la fase crítica de esta presentación. Y aún disponemos ahí de 3 minutos de tiempo, y de lo contrario, habrá que recurrir a la ayuda manual. Cómo estén los ángulos de los omóplatos ya nos da una idea de cómo puede venir el resto. A ver, si los ángulos de los omóplatos están acercados a la línea media, significa que los brazos están así. Si los ángulos de los omóplatos están alejados de la línea media, significa que los brazos están así. Y si los brazos están así, ¿cómo está la cabeza? También, ¿se acuerdan que les dije? Brazos deflexionados arrastran la cabeza. Entonces eso ya nos da una idea de que puede haber o no complicación ahí con la cabeza. Entonces, ¿por qué 3 minutos de tiempo? Que sería el tiempo que le damos a todos cuando están en anoxia. ¿Sí? Usted tiene un paciente infartado o un paciente ahogado, ¿al cuánto tiempo empieza a haber lesión cerebral?
lesión del sistema nervioso? ¿Al cuánto tiempo anoxia? ¿Sí? Por eso. Porque cuando entra la cabeza a la pelvis, ¿sí? Los hombros abajo y la cabeza entra a la pelvis, hay lugar, ya vimos, así, imagínense, la cefálica de vértice es la cabeza en la pelvis saliendo y el cordón, que es por donde el feto recibe su oxígeno, está atrás, funcionando perfectamente. Acá, cuando la cabeza entra a la pelvis, el cordón viene acá, recuerden, está la cabeza apretando el cordón contra la pelvis. Es como que el feto hace acá. ¿Ah? Entonces, por eso es ese tiempo, ¿está? Pero yo tengo el dorso fetal ahí, la espalda del feto está afuera, así que tengo que estar ocultando todo el tiempo, ¿está? Bien, supongamos que ya vi que el ángulo de los omóplatos estaba alejado de la línea media, ya veo que por ahí, si yo ya veo que viene mal, que viene con deflexión o lo que sea, no espero esos 3 minutos, porque voy a esperar 3 minutos y yo ya vi que no gano tiempo, empiezo con las maniobras antes, ¿sí? Pero si está todo bien, la ocultación está bien y todo, espero, y si no ocurre el nacimiento del extremo superior, del extremo cefálico, recurro a las maniobras. ¿Ah? ¿Qué maniobras? Bueno, hay maniobras que me sirven para las dos cosas, para desprender los miembros superiores estamos hablando, ¿no? Hay maniobras que sirven para desprender los miembros y la cabeza al mismo tiempo, como es la de Brach. Por eso es la primera que se usa siempre, y porque si esa maniobra no da resultado, no me impide tampoco realizar otra maniobra después. ¿Ah? La maniobra de Brach consiste en, yo voy a tomar al feto por su polo caudal, ¿sí? Con el pulgar sobre los muslos y el resto de los dedos sobre el dorso fetal, ¿sí? Siempre, siempre siguiendo la fisiología de este parto. Entonces, ¿cuál era la fisiología de este parto? Era, el occipital tenía que, para desprender, estamos hablando de desprender el polo cefálico. El occipital tenía que estar en relación al pubis, hacer hipomócleo, o sea, un descenso, una tracción suave, y después incurvo hacia el abdomen materno, para que haga, por mecanismo de palanca, el desprendimiento del polo cefálico. Siempre hay un puño que está de un ayudante, que puede ser la enfermera, puede ser cualquier ayudante, que tiene que estar en el abdomen materno dirigido hacia la pelvis. O sea, me paro a ver si ven acá, el puño tiene que estar así. ¿Ven? Esta función del puño es mantener la cabeza flexionada. La idea es mantener la cabeza flexionada, ¿sí? Que no se deflexione. Entonces, tomo el feto por su polo caudal, ubico el occipital debajo del pubis, tracción suave, y después lo incurvo hacia arriba, hacia el abdomen materno, ¿sí? Hay otras maniobras que son para la expulsión de los miembros superiores y después para la cabeza. Para sacar los miembros, que por qué no salen los miembros, puede ser por el tamaño, porque es macrosómico, puede ser porque estén deflexionados los miembros, ¿sí? Por varios motivos. Entonces, tenemos, recuerden que los hombros para que salgan tienen que ubicarse en sentido antero-posterior. Entonces, una maniobra es, sujetando al feto por su polo caudal, lo elevo, ¿sí? Ubico primero los hombros en sentido antero-posterior, lo elevo, saco un hombro, desciendo y saco otro hombro. Esa es una maniobra. Otra maniobra puede ser, que sobre todo para los fetos grandes o macrosómicos, que yo veo que el tamaño es una obstrucción, lo que puedo hacer es tomar al feto por su
polo caudal, si yo veo tratar de ubicar los hombros en sentido antero-posterior, y con una maniobra de tracción y rotación, el hombro que era posterior lo transformo en anterior. Y ahí saco un hombro. Luego lo vuelvo, contra rotación, lo vuelvo a posicionar y saco el otro hombro. ¿Se entiende? Tracción hacia abajo, el hombro posterior lo transformo en anterior, saco y después lo vuelvo a rotar y saco. ¿Está? Eso porque es como una maniobra como si fuera un tirabuzón. Cuando ustedes tienen algo a presión, como un corcho que está a presión, el tirabuzón al rotarlo va descendiendo al rotar. Pasa lo mismo en esto. ¿Se entiende? Bueno, saco los... Y hay otra maniobra que es para cuando los brazos están extendidos por delante del tronco, de la cara así. Entonces entro con los dedos índice y medio hasta el codo y hago esto, una maniobra de extender el miembro, ¿sí? Los dedos índice y medio hasta el codo y extiendo. Se llama la maniobra del lavado de cara, porque el feto lo que hace es esto. Por eso se llama maniobra del lavado de cara. Fíjense que los dedos tienen que estar como una palanca, así es una palanca, no es un gancho. Si yo hago un gancho, fracturo, ¿sí? Le voy a fracturar el brazo. Tiene que ser una palanca para que extienda los miembros. Una vez que salieron los miembros, lo que me queda es la cabeza. Si tuve que hacer todas esas maniobras para sacar los miembros, lo más probable es que la cabeza esté deflexionada. Entonces, lo que tenemos que hacer es la maniobra de Morisot. En la maniobra de Morisot, entro siguiendo el abdomen fetal, con mi mano más hábil, sigo el abdomen fetal, y entro con el dedo índice y medio, el feto va a estar como apoyado, como cabalgando en el antebrazo. Entro con el dedo índice y medio hasta localizar la boca, y lo que tengo que hacer es una maniobra de palanca, ¿no? Para lograr la flexión de la cabeza. ¿Ven? Es una maniobra de palanca, no es un gancho, no es esto. Si yo hago esto, me quedo con la mandíbula en la mano, y ahí le fracturo la mandíbula y no logro la flexión. Es una maniobra de palanca. Entonces, la mano más hábil en el abdomen del feto hasta localizar la boca con el dedo índice mayor, una maniobra de palanca para flexionar la cabeza, y la otra mano, como si fuera una horquilla sobre los hombros, los dedos índice y el resto de los dedos así, como si fuera una horquilla sobre los hombros, tracciono al feto, ubico el occipital debajo del pubis, y después lo elevo hacia arriba, manteniendo la flexión de la cabeza, lo elevo hacia arriba, hacia el abdomen materno, para lograr la expulsión. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, Bueno. sí, se entendió. Bueno. ¿Puedo explicar lo de la boca, doctora? ¿Cómo sería? Lo de la boca, entro, bueno, por el abdomen, sigo hasta la cara del feto y localizo la boca con los dedos índice y medio, hago una palanca para aumentar la flexión. Y recuerden el puño arriba, en el abdomen materno, también para sostener la cabeza flexionada. ¿Está? Bueno, después hay otra que es la Morisot invertida, que es cuando igual le voy a mostrar en la fotito, la maniobra de Praga, que es elevar al feto sosteniéndolo de los pies, y flexionar la cabeza, y el forceps de cabeza última, que ahora también les voy a mostrar en la fotito. A ver. Esa era la maniobra de Braque, ¿se acuerdan? Tomo al feto por su polo caudal, pulgares sobre los muslos y el resto de los dedos sobre el dorso. ¿Ven? Ubico el occipital, ¿ven ahí el puño del ayudante?
ubico el occipital debajo del pubis y lo incurvo hacia arriba, llevándolo hacia el abdomen materno para lograr la deflexión, ¿sí? Y la expulsión del polo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la de Deventer-Müller. ¿Se acuerdan que era la que decíamos? Tomo al feto por su polo caudal, ubico los hombros en antero-posterior, ¿sí? Puedo descenderlo, por tracción descenderlo, sacar un hombro y después elevarlo y sacar el otro hombro, ¿sí? En el sentido antero-posterior, no importa por cuál hombro comiencen, ¿sí? Pueden descender y sacar uno, ascender y sacar el otro, o ascender y sacar uno, descender y sacar el otro, ¿sí? Siempre los hombros en sentido antero-posterior. Deventer-Müller, Rojas, que era la maniobra de tracción con rotación, ¿se acuerdan? Tracciono, llevo el hombro que era posterior a anterior, saco ese hombro y lo vuelvo a rotar, tracción con rotación y tracción con contrarrotación, y saco el otro hombro. ¿Ven? El hombro que era posterior lo transformo en anterior, saco y lo vuelvo a rotar y saco el otro. ¿Está? Y la de Payot, que era la del lavado de cara, donde, ven, entro con el dedo índice y medio hasta el codo para lograr la deflexión del miembro. ¿Sí? Cuando los miembros están extendidos. Doctora, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Cualquiera de estas maniobras producen un sufrimiento fetal o puede ser que no haga sufrimiento fetal? O sea, pues para mí son como, pobrecito, tener que hacer todo esto, digamos, o cuánto tiempo uno tiene que maniobrar para sacarlo al bebé, cuánto margen de tiempo tenemos. Por supuesto que cuanto más tiempo está pasando, más peor es tu pronóstico. Va a ser peor el pronóstico. Sí, pero no es algo que hacemos porque si hubiese salido fácilmente, si estaba todo bien, hubiese salido fácilmente. Si ya hacemos, ya tener que hacer una maniobra ya empeora el pronóstico. Claro, pero sí, no va de la si mano, hacemos, no va de la mano sufrimiento fetal con tener que utilizar estas maniobras, o medio que sí. O sea, como generalmente. Es lo más probable. Es lo más probable. Porque acordate que si ya lo estás haciendo es porque pasó más de 3 minutos, porque está deflexionado, porque... Entonces, y todo el tiempo que te lleve a hacer esta maniobra, que no siempre es efectiva de entrada, fíjense que probamos una, probamos otra, a ver con cuál la sacamos. Bueno, así que gracias. Es probable que acá ya tengas un sufrimiento fetal seguro, es lo más habitual. Bueno. Gracias. Doctora, ¿es frecuente estas cosas o no? Fíjense que dijimos que era el que le sigue en orden de frecuencia a la cefálica de vértice, este tipo de partos. Sí, pero el hecho de hacer las maniobras. Por algo está en pelviana. O sea, si está en pelviana, por algo está en pelviana. Alguna de esas causas que vimos hoy allá tiene. ¿Sí? Así que imagínate que si tiene un cordón enrollado en el cuello, es probable que esté deflexionado, porque el cordón no le deja flexionar la cabeza. ¿Sí? Sí. Por algo está en pelviana. Ya viene complicado el tema desde la presentación en sí. Es más, hay un videíto, no sé si les puedo pasar ahora, no sé cómo hacer, ahora le voy a llamar a Rolly porque, bueno, voy a intentar con él pasarles ahora, porque como ayer creo que hay que salir y volver a entrar para pasarle otra cosa. Donde ahí está muy bueno el video, me gustaría que lo vieran, porque ahí van a ver en vivo el parto y van a ver la maniobra de Morisot, la maniobra de lazo de cordón, está muy bueno el video. Y también hay algo que es una maniobra ya de rescate, que es
ya supónganse que en este caso, para hacer una sinfisiotomía, que es algo que me aumenta el diámetro de la pelvis, cuando tengo retención de cabeza última. Hoy me preguntaron, ¿y qué hacemos? Y hay que sacar ese feto de ahí, de alguna manera, aunque sea feto muerto, hay que sacarlo. Y bueno, la sinfisiotomía es una maniobra de rescate, como para ampliar un poquito más la pelvis y poder sacar esa cabeza. Está en el video ese. Así que si me Doctora, esperan, terminar. ¿no puede subir el video a la cosa virtual así se puede descargar para mirar? Preguntando. Voy a ver ahora cómo lo hacemos. No, igual, muestre ahora, Si pero me si puede esperan, subirlo mejor. está, perfecto. Sí, es un video de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS, porque imaginen que hay lugares, hay países muy pobres, como nosotros, un poquito peor que nosotros. En el video es en África, digamos, o sea, los negritos son los protagonistas, pero porque realmente no hay opción de cesárea, porque no existe. Entonces yo sí o sí tengo que saber hacer, o saber actuar en el caso de las pelvianas, porque no hay otra posibilidad, o se muere la mujer si no la... Entonces sí o sí tengo que saber actuar en estas situaciones. Y es ahí, el video lo que nos muestra es qué hacer en el caso de una pelviana persistente, o sea, esa que no hay posibilidad de hacer la versión, si hay posibilidad de hacer la versión cuidada, o sea, con protocolo, como les dije hoy, se hace, y si no, en la pelviana persistente, la atención del parto, pero porque no tienen otra opción. Bueno, fíjense, esta es la maniobra de Morisot. Dijimos, un brazo va en el abdomen fetal, dedo índice y medio hasta la boca, el feto como cabalgando sobre el antebrazo del operador, los otros dedos como horquillas sobre los hombros, el occipital lo tenemos que llevar hacia el pubis siempre, y traccionando, haciendo palanca el occipital, elevar e incurvar el feto hacia el abdomen materno para que ocurra el desprendimiento del polo. ¿Está? Y esta es la Morisot invertida, que es lo mismo, ven que es la misma maniobra, solo que el occipital había rotado hacia atrás en vez de rotar hacia adelante. Entonces el hipomócleon, el punto de apoyo acá va a ser la glabela y no el occipital. Y igual la maniobra es la misma, ¿sí? Ese es el forceps de cabeza última. Se eleva al feto para que podamos colocar las palas las cucharas del forceps siempre a nivel de los parietales. Bueno, ustedes van a ver, hay una clase de forceps, así que ya van a ver cómo es. Bien. Bueno, acá terminó esto, así que si me esperan un ratito, capaz que tenga que salir y volver a entrar. Bueno, doctora, sí, la esperamos. Bueno, doctora, esperamos. Hola, Rolly, ¿cómo estás? Mira, terminamos la clase. Bien, bien, terminamos la clase, pero quiero ponerle un videíto. Pero viste como ayer tuve que salir y volver a entrar, no sé cómo hacer. Sí. Bueno, de la misma forma que compartiste la pantalla, Ajá. hay una opción de compartir la pantalla, pero ahí tenés que seleccionar para que escuche el audio. Uh-huh. A ver, ¿me mostrás? Bueno, acá terminó esto, mirá. Ajá. Cierro acá. Deja de compartir. Deja de compartir. Acá dice está compartiendo pantalla. Bueno, dejar de compartir.
Donde dice compartir pantalla, dejar de compartir. Listo. Ahí está. Bueno, ahora vamos a la opción de compartir pantalla de nuevo. Ahí. Ahí está. Y abajo de todo, ¿viste? Donde le das a aceptar, hay una opción que dice compartir audio. Ah, sí, ahí. Esa. Y ahora sí, dale compartir y abrí el video. Ah, ok. Ay, para, me olvidé la contraseña. Para que me olvidé la contraseña. Bueno, te corto un ratito y ahí ya te llamo. Bueno, y esa es la opción. De ahí después te va a pedir el coso que te dije, compartir el video, el audio y todo eso. Dale. Le das permitir y ahí de nuevo le das. ¿Está? Listo. Te llamo enseguida cualquier cosa. Bueno, listo. ¿Me Hola, escuchan? Sí, Doctora. Sí, Sí, profe. doctora. Doctora, le Sí, escuchamos. se la escucha, doctora. Bueno, voy a ver cómo podemos hacer para que les pase ese video, como dijeron hoy, a la plataforma, porque por acá no les puedo pasar, parece que algún virus o algo me formateó el pendrive. Así que no está, no aparece disponible, así que bueno, voy a ver cómo les hago llegar, ¿no? Bueno, doctora, lo Bueno, buscamos Bueno, cualquier doctora. cosa en algún video de la OMS, por ahí lo encontramos.
Exacto, dale. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias, hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Chao. Gracias, doctora. Ahí, pues. Luego, doctora.